Vamos a buscar Mateo capítulo 12. Buenas noches. Mateo capítulo 12. No. En Mateo capítulo 12 nos vamos a encontrar con una parábola que tiene que ver con la casa vacía. Algunos la conocen como el espíritu inmundo que vuelve. Cuando nosotros escuchamos esa parábola, muchas veces algunas personas se preguntan cómo es que un cristiano puede ser poseído por un demonio. O cómo puede ser que un cristiano, después de ser salvo, un demonio lo vuelve a tomar. Entonces, ¿dónde está la garantía de que un cristiano está sellado por el Espíritu Santo? Resulta que cuando nosotros estudiamos a la ligera el texto, sin usar las reglas correctas de hermenéutica, ver la gramática y también comparar con otros textos, porque la Biblia toda se interpreta a sí misma, no necesitamos de nada más. Entonces pensamos eso y creemos que un cristiano, una persona que ya es conversa, una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo, podría volver a recaer y que un demonio venga y se le meta. En el capítulo 12 de Mateo vamos a abordar el texto empezando por el verso 43. Son solo 4 versos, es muy sencillo, pero vamos a tener una enseñanza bastante profunda de esto. El verso comienza diciendo así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ahí vamos a quedarnos, vamos a hablar primero de este verso y vamos a ir abordando cada uno de los versos y palabra por palabra. Cuando el espíritu inmundo sale, entonces implica que el espíritu inmundo está dentro de y salió del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. No dice el texto lo siguiente. No dice que ha sido sellado por el Espíritu Santo y que el demonio retomó el alma o el cuerpo de ese hombre. Cuando habla del cuerpo, está hablando también de su alma, de su corazón, de su mente, de todo su ser, de su integralidad. ¿Cómo es que nosotros podemos empezar a tener tranquilidad en cuanto a la seguridad de nuestra salvación y en cuanto a la seguridad de que Satanás no puede volver a tomarnos a nosotros y mucho menos hacer una posesión demoníaca? Empezamos con 2 Corintios. Si gusta, yo les leo los textos y ustedes los anotan para ir con la dinámica de la enseñanza bastante rápido. 2 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 17, nos dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, escuche lo que dice, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces ya nos hizo ¿cómo? Libres. En Romanos 8:11, lo leo, dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Y si ese Espíritu Santo mora en nosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. ¿Qué es vivificar? Dar vida. No, la muerte no puede tomar posición otra vez. Da vida. También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora, repite por segunda vez, en vosotros. ¿Qué es mora? Vive, habita, ocupa, pueden usar esa palabra, ocupa nuestro corazón. Allá en Romanos 8, 14 al 16 tenemos otro texto que nos dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué nos está diciendo? Que no tenemos un Espíritu Santo para volver a caer en temor y volver a caer en la esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Continuamos con esto. Romanos 8:31, por si todavía no estamos claros en lo que estamos aprendiendo. Dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? O sea, si ya Dios está en nosotros, ¿quién puede venir y vencer lo que ya Dios ha salvado? Jesús lo dijo de esta forma: de los que me diste, ninguno se perdió. Pero queremos un poquito más. Bueno, vámonos a Romanos 8,
38 al 39. Por lo cual estoy seguro. ¿Quién está hablando? Pablo. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, hablando incluso de ángeles celestiales o de ángeles caídos, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieren otra garantía? Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Anteriormente viene hablando del espíritu del anticristo, de los espíritus engañadores. Dice, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Alguna duda de que el Espíritu Santo es una garantía para el que ha sido restaurado y converso por el Señor? Con solo esto, ya no deberíamos de seguir estudiando. Porque entonces ya con solo esto deberíamos de estar tranquilos de que una persona sellada por el Espíritu Santo, los demonios no lo pueden volver a ocupar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, en primer lugar, el Señor no está dando una enseñanza de demonios. Eso no es lo que Él está haciendo. El Señor está haciendo un llamado de atención al comportamiento espiritual de esa generación perversa, a la generación a la cual le está llamando eso con ese nombre. Generación, ¿cómo? Perversa. Cuando nosotros escuchamos la palabra generación en nuestro vocabulario, nuestra comprensión popular es esta. Generación es la herencia o descendencia de los antepasados. Eso pensamos. Herencia o descendencia de personas de las cuales nosotros venimos, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Eso es generación. Porque escuchamos que pasa de generación en generación y ese es nuestro concepto. También pensamos que generación es una aglomeración de personas. Un montón de personas juntas. O un conjunto de personas que han nacido en fechas cercanas. Eso es lo que nosotros pensamos como tal. Pero el Señor no está usando esta palabra, generación perversa, bajo este concepto que nosotros tenemos. Vamos a ver en qué concepto lo está enseñando Él. Cuando usted estudia el texto, en la etimología de la palabra generación se compone de dos, de genus y generare. Es como un generador. Cuando usted habla de generare, está hablando de un generador. Cuando un generador empieza a funcionar, ¿qué produce? Electricidad. Entonces, él lo que está hablando es de genus, que significa género, y generare es algo que produce una acción o un efecto. Es algo que genera un efecto. Entonces, cuando el Señor está hablando de esto, lo que el Señor está hablando es justamente de un grupo de personas que generan un efecto con su conducta. Esto es lo que se llama conducta y efecto. O sea, se está refiriendo a un grupo de personas que están enseñando o se están conduciendo de una forma y están influenciando a otras personas con ese tipo de conducta. O sea, lo que el Señor está haciendo es una aplicación al pueblo de Israel en su conducta que había venido teniendo hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista los había llamado al arrepentimiento y ellos habían desestimado a Juan el Bautista. Después vino él también y lo desestimaron a él. Y cada profeta que era mandado, cada mensajero que era mandado era desestimado. Y esta conducta se iba pasando de generación en generación. Pero no estamos hablando de las personas como tal, sino de la conducta absorbida de una persona hacia la otra. Por eso en el verso 43 dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, eso dice en el verso 43, lo primero que vamos a notar es que la salida es un acto voluntario. El espíritu salió del hombre, no fue expulsado, no fue exorcizado como pasó en otros momentos con Jesús, que le dijo al espíritu: sal de este hombre, y el espíritu lo tuvo que obedecer. Cuando pasó con el gadareno, y si usted analiza, cada vez que Jesús expulsó un demonio, o incluso los mismos apóstoles lo hicieron, hubo un acto de orden que se les decía: ustedes tienen que salir. Aquí no, aquí el espíritu inmundo lo que hace es un acto voluntario, o sea, no es forzado a salir, él sale porque él quiere.
Lo que pasa es esto, él sale y se desplaza a lugares secos donde no encuentra ninguna posibilidad de limpiarse porque al estar seco no hay agua, o sea, es desiertos. El espíritu deja ese cuerpo, se desplaza a otro lugar y en ese lugar se encuentra con que no tiene con qué alimentarse, no lo llena, es algo que necesita él y regresa de nuevo a donde estaba porque necesita donde habitar tranquilamente. Filipenses 4:7 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo, que ha sido guardada por el Espíritu Santo, entonces en un momento determinado se aleja y no va a encontrar reposo? Cuando dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda su corazón y el mío en Cristo Jesús. ¿Aún en medio de qué? De la aflicción. ¿Aún en medio de qué? Aún en medio del dolor. Nosotros tenemos al Espíritu Santo como garantía que nos va a ayudar y nos va a sostener y no nos va a dejar ir más allá de lo que podamos resistir. Eso es lo que el Señor está enseñando. Así que el problema no tiene que ver con en sí que el espíritu estaba confort adentro, sino que estaba mal afuera. Adentro estaba confortable, pero afuera no encontró confort. ¿Qué es lo que dice el mismo texto más adelante, o mejor dicho, anticipando esto, en Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, el espíritu tiene un afán. ¿Y cuál es el afán? Encontrar satisfacción. Y no la encuentra porque los lugares a los que llega están secos. Usted sabía, mis hermanos, que el afán puede canalizarse no solamente en lo que parece pecaminoso, sino que el afán, que es un motivo, es una causa, es un impulso. Cuando el afán está, cuando ese impulso está, podría ser un impulso que aún en medio de lo que parece bueno, es pecaminoso. O sea, cuando una persona tiene un afán y se mete en el mundo, lo que está buscando es satisfacción. Y el espíritu lo que está buscando es justamente satisfacción y no la encuentra. El impulso que lleva a un propósito, una causa que lleva a un propósito, lo que hace es que mantiene al espíritu inmundo o al espíritu bueno, llamémosle bueno, o sea, cuando el espíritu ha sido convertido, en un constante movimiento. ¿Qué es un constante movimiento? Para las personas que han sido selladas o hemos sido selladas por el Espíritu Santo, ese constante movimiento tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Santificación. Entonces, cuando el espíritu inmundo abandona, él anda buscando algo que ya él conoce. ¿Y qué es lo que anda buscando? Algo que le dé satisfacción, pero lo menos que está buscando es santificación. Está buscando algo que lo llene. Cuando Pablo habla, Pablo nos viene hablando a nosotros, en la carta, nos viene hablando que nosotros éramos, ¿cómo? Idólatras, adúlteros, mentirosos y una serie de conductas que eso le da satisfacción ¿a quién? Al espíritu inmundo. Eso le hace sentir satisfecho, él se siente bien, él crece, él agarra fuerza. Pero cuando el espíritu inmundo sale y no encuentra eso donde anda paseando, entonces automáticamente se regresa para buscarlo donde está su punto de origen. Cuando leemos Mateo, en el capítulo 13, verso 7, leemos el siguiente texto. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, en el verso 22, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán, otra vez está mencionando el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Cuando la persona escucha la palabra, en el momento que escucha la palabra, se siente gozosa, le gusta, hablando de este individuo. Le gusta, le atrae, pero cuando sale al mundo y se enfrenta con el mundo y se encuentra con el afán del mundo, con los impulsos del mundo, con todo lo que el mundo le ofrece,
automáticamente la palabra se vuelve infructuosa. ¿Se acuerdan lo que aprendimos del fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor, y tiene diferentes manifestaciones. Entonces, si se vuelve infructuosa, implica que el amor no está dentro de ese individuo. Y si usted lee el capítulo 13 de Primera de Corintios, usted lee toda una descripción de lo que es el amor y de lo que no es el amor. Y Juan dice en sus epístolas que Dios es amor. Y si hay una carencia de amor en nuestros corazones, implica que el Espíritu Santo no ha llegado a sellar a la persona. Gálatas 5, 22 al 25 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe qué significa que no hay ley para estas cosas? No hay límite. O sea, no hay límite, no hay. Si usted quiere amar, ame sin límite. Si quiere hacer el bien, usted no tiene límite para eso. Si usted quiere hacer cosas bondadosas, no tiene límite para eso. Si usted tiene que controlar su temperamento y sus emociones, no hay límite. Usted se controla sin límite, aun cuando lo estén apedreando, como le pasó a Pablo afuera de la ciudad. No hay límite. Cuando él se levantó, él se fue y volvió a predicar. Para lo que tiene como resultado del amor puesto por Dios en nosotros, no tenemos límite. El límite está para las obras de la carne. Y escuche lo que estoy diciendo. No fruto de la carne, obras de la carne. Porque la carne no tiene fruto, tiene obras, tiene acciones. El fruto es del Espíritu Santo. Cuando sucede esto, a lo cual dice que no hay ley, en Gálatas 5, en el verso 24, continúa diciendo: porque los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. ¿Qué está hablando? Han crucificado sus impulsos. A eso es lo que está hablando. Han crucificado sus motivaciones. Han crucificado todo aquello que los movía a hacer lo que hacían. Pero los que son de Cristo han crucificado en la carne sus pasiones y deseos, o sea, esos impulsos naturales. Si vivimos por el Espíritu, dice, también vivamos ¿por qué? Andemos ¿por qué? Por el Espíritu. En esta línea, si vivimos por el Espíritu, es una expresión idiomática. Y nos vamos a ir a 1 Pedro 2, 1 al 2. Ahí sí me gustaría que me acompañaran. Porque cuando dice, si vivimos por el Espíritu, lo que el texto está diciendo es lo mismo que Pedro va a decir más adelante. Y lo vamos a probar. Cuando Pablo nos manda a examinarnos a nosotros mismos, es que es la única forma en que nosotros sepamos si somos salvos o no somos salvos. Un examen, un autoexamen. Yo no puedo examinarlos a ustedes, ni ustedes me pueden examinar a mí, ni pueden examinarse entre ustedes. Lo único que podemos es determinar si tenemos frutos o no tenemos frutos. Si tenemos el fruto del Espíritu o no tenemos el fruto del Espíritu. Pedro dice en 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia. Esas son motivaciones, esos son impulsos que tenía antes. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y escuche lo que dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo en esta expresión? Desechen todo esto, abandonen todo esto, si es que de verdad son salvos. Eso es lo que está diciendo. Si es que de verdad son salvos. Lo que el Señor está diciendo a través, lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de Pedro, es que hay personas que continúan en la misma conducta porque realmente no han tenido una conversión. Reunirnos en la iglesia no nos hace cristianos. Orar no nos hace cristianos. Leer la palabra no nos hace cristianos. Predicar no nos hace cristianos. ¿Qué es lo que dice como identidad que debe de tener un cristiano? El fruto. ¿Cuál? Amar es el que dice si soy cristiano. Pero ¿qué clase de amor? Porque hay diferentes clases de amor. Está el amor filial,
Es el amor que tenemos entre las personas. Podríamos tener una buena relación. El amor filial es que viene de filiación, de afinidad. Nos llevamos bien, nos conocemos, nos tratamos bien. Pero cuando en algún momento esa persona hace algo que no me gusta, se acabó el amor. Ya no hay amor. Ya esa persona dijo algo que no me gustó. Ya no cocina como me gustaba. Ya no me atiende como me gustaba. Ya todo eso se cayó porque ya esta persona ya no es la misma. ¿Y qué hacemos nosotros? Desechamos a esa persona. Y eso no es el amor en el cual se sienta nuestra seguridad de poder vivir todos en la comunidad, en la coinonía de Cristo. No en el amor filial. Debe de haber amor filial. Pero el amor filial no sostiene una relación, es temporal. Tenemos el amor eros, el amor sexual, el amor que es atraído por el cuerpo, el amor donde las personas se unen por un asunto, de ahí viene la palabra erótico, por un asunto de atracción sexual. Pero cuando se acaba esa atracción sexual, cuando el hombre pierde su capacidad, cuando la mujer ya no quiere porque tal vez tiene resequedad, cuando ya hay un accidente, cuando alguien tal vez pierde sus senos por un asunto de enfermedad, o tal vez el hombre pierde todo en un accidente, no importa lo que pase, cuando eso sucede, ya no nos amamos. Y se buscan a otras personas. ¿Por qué? Porque ese amor no sostiene una relación para la eternidad. Es un amor que Dios permite, que le ayuda a las personas a tener una comunión, pero ese no es el amor que sostiene. El amor que sostiene es el amor el amor ágape. El amor ágape es el amor que es el amor sincero que está descrito en todo lo que es Primera de Corintios capítulo 13. Lo pueden leer en casa. Ese amor es el que realmente sostiene una relación, porque dice que el amor es sufrido. Todo lo soporta. O sea, perdona todo. ¿Cómo va a perdonar todo? Sí, el verdadero amor perdona todo. El verdadero amor está cimentado en el carácter de Dios. Y Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, perdona y perdona de verdad. No como perdonamos nosotros a conveniencia. Nosotros perdonamos, pero vamos a ver, si me la hace, me la paga. ¿Verdad? Si vuelve a hacerlo, me lo paga. Y el Señor se lo volvemos a hacer y vuelve a perdonar cuando nos arrepentimos. Ese es el genuino amor. Lo que Pedro nos está enseñando en ese texto es justamente la aplicación de lo que viene en el siguiente verso. Y leamos el siguiente verso de lo que estamos estudiando ahorita. Entonces, verso 44 dice, volveré a mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo el espíritu inmundo? Volveré a mi casa. Él no está diciendo, volveré a la casa del Espíritu Santo. Volveré a la casa de Dios. Volveré a mi casa. ¿Sigue siendo qué? Su casa. No ha dejado de ser su casa. Continúa siendo su casa y será siempre su casa hasta que suceda algo, que sea desalojado o sea echado de esa casa. Es de su pertenencia. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya, ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. Vea qué interesante, mis hermanos. Cuando el espíritu inmundo regresa a la casa, la encuentra ¿cómo? La primera palabra. Desocupada. Si está desocupada, ¿qué implica? Que no hay nada. Y si no hay nada, implica que el Espíritu Santo no está ahí. Y si el Espíritu Santo no está ahí, esa persona no se ha salvado. Porque si el Espíritu Santo está ahí, si el amor de Dios no está ahí, no ha sido ocupado por Dios, implica que no ha tenido una conversión. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué le pasó a esa persona? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de creyentes entonces? ¿O de qué está hablando el Señor? Está hablando de personas que creen que son creyentes y no lo son. ¿Está hablando de personas que tuvieron un acto de arrepentimiento? No, un acto de remordimiento. Está hablando de personas que tuvieron una recaída porque el espíritu inmundo no encontró paz a donde iba. Porque no encontró paz a donde se fue. Está hablando que el afán
de encontrar algo mejor que le diera satisfacción, no se concluyó y entonces regresa y se toma una posición y la posición que toma es peor que la que tenía anteriormente. Lo que está hablando es que la influencia del pecado que había cesado durante un tiempo regresó y regresó con más fuerza. O sea que la motivación por la cual este individuo había cambiado no era permanente. La motivación que le había llevado a conducirse de una forma apropiada delante de las personas no era sostenible en el tiempo. Y no era sostenible en el tiempo porque no era una motivación guiada por Dios ni por el Espíritu Santo. Fue una motivación totalmente emocional. Fue una motivación de felicidad temporal. Veámoslo de esta forma. Imaginémonos un hombre que le es infiel a la esposa. ¿Ok? Vamos a tomar esa escena, ese escenario. El hombre le es infiel a la esposa. Entonces, cuando el hombre le es infiel a la esposa lo descubre. Este hombre, por alguna razón, tiene propiedades en conjunto con la esposa. Tal vez tiene negocios en conjunto. Tal vez no solo en este país, sino en diferentes países. Una persona acaudalada. Una persona reconocida, tal vez a nivel mundial, a través de la televisión. Una persona que tiene un reconocimiento y la gente lo respeta mucho. Llámese un político, llámese una persona de la parte religiosa. No importa quién sea. Tiene hijos, tiene nietos. Digamos que hasta tiene bisnietos. ¿Verdad? Y se ve confrontado con que su esposa le va a cortar los alimentos. Y eso va a salir a lo público. Y este hombre se da cuenta de que va a perder todo. Y le da que un remordimiento. Lo que tiene es un remordimiento. Le entra una vergüenza. Este hombre deja de hacer las obras de la carne que estaba haciendo. ¿Por qué? Por remordimiento. Pero no porque tiene una convicción de pecado, sino porque tiene vergüenza. Y tiene miedo de perder todo lo que tiene. Tiene intereses. Cuando este hombre se compone, todo el mundo lo ve. ¿Cómo? Qué bueno, qué bárbaro, qué buena conducta. Qué cambio. Es más, cambia de tal forma que le dice, vea mi amor, a partir de la otra semana yo quiero congregarme. Yo quiero ir allá a Valle de Braca, ¿verdad? Quedan Atenas, queda muy largo, pero yo quiero ir ahí porque yo ahí me voy a sentir bien. Mi amor, vamos, y los chiquillos y todo eso. Y todo el mundo lo ve con la Biblia cuando sale, ¿ok? Y empieza a congregarse. Pero un día no, ya nos queda muy largo, mi amor, mejor vea, congreguémonos aquí, más cerquita. Congreguémonos en el llamado de Cristo. Y ya se congregan aquí porque la cosa es que él empieza a buscar todas las conveniencias porque ya le parece como muy sacrificado ir hasta allá. Entonces mejor acomodémonos un poquito menos sacrificado. ¿Y por qué no mejor, en vez de ir lunes al discipulado y miércoles, mejor solo vamos los domingos, ¿verdad? Empieza a tener un retroceso en lo que parecía que él estaba sumamente emocionado. Que tenía él ese deseo de servir a Dios. Pero la motivación fue incorrecta. Porque la motivación fue el remordimiento, más no el arrepentimiento. Era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, ¿sabe usted? Ellos se acercaron a Juan el Bautista, ellos le dijeron a Juan el Bautista incluso que los bautizara, pero ellos no se habían arrepentido. Solamente en un momento determinado sintieron remordimiento. ¿Cuántas personas siguieron a Jesús? Si cuando estaba repartiendo los panes, habían, dice, 5,000 personas, más porque solo estaban contados los hombres. Y todas esas personas, ¿dónde estaban al pie de la cruz? ¿Cuántas personas habían la segunda vez? 4,000 personas. ¿Y dónde estaban esas personas? ¿Dónde estaba Pedro cuando lo negó? ¿Qué le dio a Pedro? Remordimiento en ese momento. Solamente que después Pedro tuvo una verdadera conversión. Cuando el Señor se le acerca y él logra reconocer cuando le dice, Señor, tú lo sabes todo.
Porque a veces nosotros nos acercamos a la iglesia y a veces hasta predicamos durante mucho tiempo. Y parece que somos conversos. ¿Cómo predicaba Isaías durante los primeros 5 capítulos? ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Hasta los comparaba con Sodoma y Gomorra, ¿sabía? Hasta los comparaba y los mandaba prácticamente al infierno. Cuando él en el capítulo 6 de Isaías se ve frente al trono de Dios, dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros! Habitando entre un pueblo de labios impuros. O sea, ¡ay de mí, que he visto a Dios! Porque él se dio cuenta quién era él. Que realmente necesitaba de Dios para poder sostenerse en el tiempo. Sin Dios no se iba a sostener en el tiempo jamás, porque lo único que estaba viviendo era ¿qué? Una apariencia. Cuando a Saúl le pasa esto, Saúl es desechado por Dios. ¿Y por qué es desechado por Dios? Porque Dios dice que Él no ve la apariencia, Él ve el corazón. Y si el corazón no se ha entregado de una forma verdadera, el Señor lo hace a un lado. Lo que el Señor está hablando aquí es de un hombre que se arrepintió, le dio un remordimiento, la casa quedó vacía y limpia porque empezó a tener obras buenas. Pero cuando se ve afuera, ve que lo que está afuera no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque no le gusta sostener una relación con Dios en el tiempo. Se cansa. Entonces el espíritu vuelve a esa casa que está vacía porque este hombre se descuida en un momento determinado y el espíritu se viene y se regresa con ¿cuántos espíritus más? 7. Con 7 más. Peores que el que tenía. Ya no solo el de adulterio tal vez que le faltó, sino que ya viene con el robo, ya viene con la estafa, ya viene con el asesinato, porque la conciencia se cauteriza. Y se cauteriza porque no pudo soportar sostenerse en una relación de bien y de santificación. ¿Por qué no se pudo sostener en una relación de bien y de santificación? Porque es el impulso, lo que lo motivaba, estaba corrompido. Imagínese un carro de gasolina. ¿Cuál es el combustible que impulsa ese carro? La gasolina. Usted se parquea, tiene tal vez medio tanque, 3/4 de tanque tiene, y le dice, écheme gasolina. El pistero no lo escucha bien y le echa diésel. Y usted no se da cuenta. Arranca el carro arranca, empieza a caminar y cuando llega a cierto momento empieza a brincar como un caballo brioso. Porque el motor no tiene el combustible correcto. Porque la motivación con que salió de la bomba, de la gasolinera, no era la correcta. Caminó un poquito, pero no caminó más de lo que debía de caminar. ¿Por qué? Porque perdió su efectividad, porque al mezclarse la motivación incorrecta dentro de lo que ya él tenía en el corazón, entonces automáticamente ya necesita de otras motivaciones. Entonces la motivación que lo hizo cambiar, que no fue el arrepentimiento, lo que hace es volver a caer en la conducta que tenía antes y cada vez peor. Cuando el Señor nos enseña esto a través del texto y nos dice que otros 7, en el verso 45 dice, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá ¿a quién? A esta mala generación. Déjenme contarles algo, mis hermanos. A veces nos confundimos nosotros con el postrer estado. Y sabemos que el postrer estado va a ser un estado más pecaminoso que el anterior. Pero ese postrer estado, déjeme decirle algo, no tiene que ver solo con su estado pecaminoso, sino con la meta a la que iba, con el propósito al que iba. Si el carro se varó porque íbamos de aquí para San José, y cuando pasamos a la gasolinera, que está aquí arriba por San Rafael, digamos, le echamos combustible, le echamos el mal combustible, y cuando vamos llegando a la pista, el carro empieza a brincar,
y se le dañan los inyectores y se le daña todo su sistema de inyección y el carro se vara, ¿para dónde coge el carro? ¿A dónde lo tienen que llevar? Al taller. Hay que repararlo. El carro se quedó botado, no llegó a donde iba. Entonces, cuando esta persona que tuvo un remordimiento cambia su conducta y empieza a venirle las aflicciones, los afanes, la forma de querer quedar bien con la esposa, de quedar bien con los hijos, pero de una forma hipócrita. ¿Y por qué estoy diciendo de una forma hipócrita? Porque esa es la forma en que está quedando bien, hipócritamente. Pero llega un momento en que es insostenible porque no está dirigido por el Espíritu Santo, es insostenible. El carácter ya no se sostiene. La forma de hablar ya no se sostiene. Su conducta no se sostiene porque no tiene el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos. Lo único que tuvo es vergüenza. Lo único que tuvo es remordimiento. A eso se refiere. Entonces pierde la meta. Y cuando pierde la meta, tiene un gran problema. ¿Cuál es el gran problema que tiene? Déjeme decirle, este hombre se siente mal por lo que hace. Primero, se sintió mal por lo que hacía. Le daba vergüenza lo que hacía. Se acercó a la iglesia, se sentía amenazado. Hizo a abandonar todo esto. Pero en un momento determinado, tanto hizo lo que no quería porque lo estaba haciendo forzado, solamente por no perder el estatus que tenía, sea cual sea, que la mente, el corazón se cauterizó. ¿Saben qué es un corazón cauterizado? Sellado. Cuando algo se cauteriza, si a usted le dicen vamos a cauterizar la herida porque está sangrando mucho, ¿qué agarran? Algo caliente y quema toda la cicatriz. Cuando la herida es sanada por cauterización, la herida se ve, pero continúa estando allí. No se quitó, continúa estando allí. Esta persona sigue siendo exactamente la misma persona que era desde el principio. Pero peor. Pero cae en un estado de ¿qué? Peor que el primero. El estado postrero es peor que el primero. Déjenme decirle cuál es el estado postrero. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el estado postrero, ¿qué me diría usted, Douglas? El estado postrero, el posterior, ¿no? Sí, pero su estado en el corazón, ¿cuál se imagina usted que sería el de él? De que está peor que como estaba al principio. ¿Usted, Leo? Pienso que se refiere a las intenciones que hay en su corazón. Ajá, las intenciones. Ahí se motiva a hacer, bueno, no sé si la motiva es la palabra exacta, pero tiende a hacer cosas peores que las que sentía antes. Ok. Alejandro, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es el estado de ese hombre ya después de que los espíritus regresaron y se metieron a ese corazón? Comparados con uno. Comparados con uno. No, digamos, imagínese a ese hombre. A ese hombre, imagínese el que le acabo de describir. ¿Cómo se lo imagina usted a él en su estado postrer? Donde pienso yo que puede ser que se entra a un estado donde ya para esa persona ya no hay nada malo. Ya todo considera que todo le es válido, no sé. Que ya no le importa ni la familia, no, ni no, nada. Ya lo que lo detuvo, no. Sí. Pierde la vergüenza. Pierde la vergüenza, eso es muy importante. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esto? Madeleine. Mejor lo hubiera sido no conocer. Sí, pero su estado postrero, ¿cuál sería? ¿Cómo se lo imagina? Muy mal. Muy mal. Lejos de Dios. Lejos de Dios. Pero no estaba Dios ahí todavía. Déjeme decirlo con Pedro. Vamos a segunda de Pedro 4, capítulo 4. Resulta que eso es lo que nosotros pensamos. Pensamos solamente en su estado pecaminoso. En su estado, ya ahora es más ladrón que antes, ahora es más adúltero que antes, ahora es más violento que antes, ahora es más ¿más qué? Segunda de Pedro. Más malo que antes, podríamos pensarlo. Segunda de Pedro, capítulo 4. ¿Uno o dos, pastor? Segunda de Pedro, 4. ¿No tiene 4? Se lo quitaron a este. No, se lo agregaron a que le cayó la página. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, muy bien.
porque si Dios no guardó a los ángeles, me ayudan a buscar ahí, es que lo anoté aquí. Pastor, Verso 4. en 1 Pedro sí hay capítulo 4. ¿Qué dice el principio de...? Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne. No, tengo que abrirlo, segunda de Pedro. Entonces, ¿qué dice el verso 4? Porque si Dios no perdonó, Ese es Ah, ya. Es 2 Pedro 2. segunda de Pedro 2, ok. Ajá, versículo 4. Es que tengo que aquí yo tengo que ponerlo en letras grandes para poder leerlo, porque la Biblia no la puedo leer porque está muy chiquita, entonces tengo que agrandarlo y le puse un dedo, 2 capítulos más. Eso pasa en las mejores familias. Ok, déjenme decirles algo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿Estamos bien? Amén. Escucha el estado postrero. Lo que es para Dios, el estado postrero. Lo que es para Cristo, el estado postrero. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Escuche, si Dios hizo eso con esas personas, si Dios barrió de la tierra a esas personas, si Dios acabó con todas esas personas para ponerlas de ejemplo a los que habían de vivir de esta manera, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. Escucha el verso 9 y póngale mucha atención. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente, escuche, mayormente, y subráyelo, apúntelo, póngale luces de neón, mayormente a aquellos que siguiendo la carne, hablando de la humanidad, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? que van para el infierno. Que va para el infierno. Eso es lo que está diciendo. Que si no perdonó a esas personas, ¿usted cree que lo va a perdonar a usted lo que está diciendo? No. Por menospreciar el señorío de Cristo. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo aquí? Ya usted conoce, aunque sea por remordimiento, pero ya sabe. No le estoy diciendo a usted, ¿verdad? Ya conoce, aunque sea por remordimiento, pero ya sabe que su arrepentimiento falso le va a costar el infierno. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? Es muy serio. Pastor, eso se puede poner con Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de ¿qué? De maldición. ¿Cómo es que la maldición puede tener hijos? ¿Cuándo ha visto la maldición preñada? ¿Verdad? No puede. Lo que está diciendo es que lo que a ellos les va a producir esa motivación falsa es maldición. ¿Y saben ustedes qué es maldición? Maldición no solamente es apartarse del camino de Dios. Maldición no solo es apartarse de la sombrilla de la protección, sino que maldición lo puede llevar a un estado de anatema. Y el anatema es algo que es cortado. Si yo tengo este brazo aquí y me golpeo, se me meten un machetazo y me queda colgando y me cortan y me cosen y sigue funcionando el brazo, eso es más o menos el estado de maldición. Pero el estado de maldición que está hablando ahí es un estado donde ya es desechado, en un estado de desecho. ¿Por qué están en ese estado de desecho? Verso 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿qué le pasó a esta casa? Se vació. ¿Por qué? Porque se sentía remordimiento, empezó a hacer las cosas buenas, empezó a hacer lo correcto, supuestamente empezó a congregarse, empezó a leer la Biblia, empezó a hacer, pero siguió siendo la misma persona. Y se contaminó, dice, con el mundo.
por el conocimiento, habiendo tenido el conocimiento de Jesucristo, enredándose otra vez, repitan conmigo esa palabra, otra vez, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les es dado. Y escuche esto, mis hermanos, escuche esto, porque esto es una bomba. Dice el verso 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse con el cieno. Lo que está pasando aquí es esto, mis hermanos. Lo que está sucediendo aquí, para después ya volver a lo que son las enseñanzas normales, lo que está pasando aquí, les voy a decir que es que esta persona identificó su pecado, reconoció su pecado, tuvo un cambio temporal, y después de ese cambio temporal volvió a las mismas acciones, y su estado postrer viene a ser ¿cómo? Pero ¿cuál es el estado postrer? ¿El estado de pecado o el estado de condenación? Ese es el estado que viene a ser peor. El estado de condenación. Mejor le hubiera sido no haber conocido, porque ahora está jugando con la sangre de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ahora está jugando. Hebreos, capítulo 10. A veces confundimos y creemos que el estado postrer es el estado de pecaminosidad. No, es la situación en la que nos encontramos delante de Dios. Capítulo 10, verso 26, empiezo a leer. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente, verso 26 del capítulo 10 de Hebreos, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es lo que está haciendo este hombre que hablamos? Haciendo una acción voluntaria de pecado porque se aburrió de aparentar, porque no le duró la cuerda. ¿Me explico? Porque la cuerda y la motivación no era la correcta. Se cansó de aparentar. Ya no, dice, le queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo está el estado postrer? Peor que el primero. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos, dice, al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, ¿por qué otra vez? Porque ya había pasado por un juicio. Y otra vez le dice: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Cuando Mateo está desarrollando la historia del espíritu inmundo, poco después de que termina la charla, él hace un corte. Y en el verso 46 hace como un corte intencionado. Es un corte totalmente intencionado para que nosotros podamos aprender de lo que está pasando a esa persona que tiene el espíritu inmundo, que se le fue y le volvió a regresar y está peor que antes. Es un llamado a atención. En el verso 46 dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondió él al que les decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano a sus discípulos. Pueden imaginarse cuando él los señala así. Están hablándole y él extiende la mano hacia los discípulos. Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y
madre. Lo que el Señor está hablando es de un costo del discipulado, de un costo de seguirlo a Él. Y en Lucas 14, vamos a leer del 25 al 33, un complemento de lo que estamos estudiando para que podamos entender realmente lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Nosotros no podemos estar jugando al cristianito, déjeme decirlo de esa forma. No podemos estar aparentando lo que no somos. Nosotros no podemos engañar a Dios. ¿Estamos entendiendo eso, mis hermanos? Amén. Porque cuando pretendemos engañar a Dios, nuestro estado postrer va a ser peor que el primero. ¿Cuál es el estado postrer? El de condenación. No solo es el de pecado está mal. Pero el estado de condenación delante de Dios dice, ya no te voy a aguantar más. Ya no te voy a permitir más. Vean, mis hermanos, dice en el verso 25 de Lucas 14, inicio leyendo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero qué extraño, acaba de decir que los que hacían la voluntad de su padre, esos son sus familias. No solo eso, en una oportunidad él les había enseñado y les había dicho lo que dice en Deuteronomio, hay que honrar a su padre y a su madre. Pero aquí en este momento le dice, quien no aborrece, o sea, quien no desprecia a su padre, a su madre, mujer, oiga, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Será que el Señor nos está diciendo que aborrezcamos a los demás? No, Él ya nos mandó a amar, a honrar y a respetar a nuestros padres. Lo que está diciendo es que el amor por Él debe de hacer que esto se vea como aborrecimiento. Usted puede amar a su madre, a su padre con toda el alma. Pero ese amor con toda el alma tiene que verse diminuto, insignificante, incluso como aborrecimiento comparado con el amor a Dios. El que no lleva su cruz, ¿la cruz de quién? Su cruz, la propia. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lo que el Señor está diciendo es que yo tengo que renunciar a mí mismo por amor a Él. Ni siquiera por amor a mi padre, ni siquiera por amor a mi madre, ni siquiera por amor a mi esposa, ni siquiera por amor a mis hijos, sino por amor a Él. Porque esa medida de amor, esa estatura de amor va a hacer que yo le pase por alto la ofensa a los que me están agrediendo. ¿Me estoy explicando? Puedo soportar y mi vida puede ser más con Dios, más prolongada, si yo hago las cosas por amor a Dios. Pero se resulta que si yo hago las cosas por amor a mi familia, no va a durar en el tiempo. Si yo hago las cosas para Dios, por amor a mis hijos, no va a durar en el tiempo. Es más, si yo hago las cosas por amor a mí mismo, no va a durar en el tiempo. Pero cuando yo hago las cosas por un genuino y verdadero amor por Dios, eso es para siempre. Y no importa si me persiguen, no importa si me matan, no importa si me insultan, yo la respuesta que voy a tener va a ser muy diferente. Cuando mi esposa me habla golpeado, yo le voy a responder con amor. Cuando mi esposo me habla de una forma impropia, yo le voy a responder con amor. Cuando mis vecinos no me tratan como a mí me gustaría, yo les voy a responder con amor. Porque el amor que está depositado en mí, el amor ágape, no tiene que ver con la filialidad. No tiene que ver con que nos sintamos cómodos. Hermano, tiene que ver con el sexo. Hermano, tiene que ver con nada que tenga que ver conmigo. Tiene que ver todo con Dios. Amén. Y como tiene que ver todo con Dios, el Señor dice que cuando usted se mete en las cosas de Dios, debe de analizar hasta eso. Hasta eso tiene que analizar. Porque si usted le falta a lo que Dios le está demandando, lo va a poner en un estado postrer peor que el primero. Por eso es que en el verso 28 dice, porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, o sea, una meta, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Por qué la persona no se sienta y analiza y dice, tengo la motivación correcta
para poder terminar esta carrera? ¿Tengo la motivación correcta para poder terminar la meta con Cristo? ¿O la motivación que tengo es egoísta, es propia, es mía? Porque si la motivación es mía, no vamos a llegar al final. Y mi estado postrero va a ser peor que el primero. Así que yo debo de renunciar a mí mismo para poner a Cristo en primer lugar. Y cuando yo pongo a Cristo en primer lugar, todos los demás van a estar en primer lugar. ¿Y por qué todos los demás van a estar en primer lugar? Porque el amor de Dios, al cual debo de amarlo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con mi todo yo, amo a Dios, se debe reflejado en la conducta con mi prójimo. Porque debo amar al prójimo como a mí mismo. ¿Qué es amar al prójimo como a mí mismo? ¿Que yo debo amarme yo solito? No, porque aquí dice que debo renunciar a mi propia vida. No, mi hermano, es que al experimentar yo el amor y la misericordia de Dios que me llama al arrepentimiento antes de mandarme al infierno, debo de conducirme de la misma forma con el otro, con la misma misericordia. Porque Dios me está dando a mí una oportunidad y me está diciendo, corrija su acción. Y cuando el otro actúa contra mí, yo digo, si Dios me da mi oportunidad, yo voy a darle oportunidad a esta persona. Entonces es un santo que nos compete a todos. A usted, a mí, a la que me ataca, al que no me ataca, a todo el mundo, porque es un asunto de renunciar a mi propia cruz, a mis propias cosas. Tomar mi cruz es tomar mis propias emociones, tomar mis propias motivaciones, sacarle el diésel para que la gasolina me lleve al final. Amén. Porque el diésel va a hacer que me detenga y quede botado. ¿Lo estamos entendiendo esto? Amén. Y el texto continúa diciendo, en el verso 29, no sea, dice, y esto es, pero, no sea que después que haya puesto el cimiento, escuche, ¿cuál es el cimiento? Que ya lo ven congregándose, que ya la ven adorando, que ya lo ven reuniéndose, no sea que después de que haya puesto esto y no pueda acabarla porque la motivación es incorrecta y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mire, es así, ¡pum!, el puro hígado que nos da. Porque después la gente dice, mira, No era que era es que no era que era cristiano este. Y no, oye, ¿cómo habla? Que tan pandereta que era. ¿Tan pandereta que era? Ah. Y nos decía que vayáramos, no, ¿verdad? Ese es un nuevo verbo. Y nos decía que fuéramos a la iglesia con él, y no es. O con ella. Oiga, hasta las manos nos ponía encima. Sálgase. Y no, oye, ¿cómo habla? A viejo más ridículo, ¿verdad? A vieja más ridícula. Nos andaba recetando Biblia para todo lado y ahora se fue con otro hombre que no fue su ¿qué? Su esposo. Bueno, es que ahora con esto de los colores y todo eso es un poco complicado. Ya no sé con quién se fue, pero se fue con alguien que no tenía que irse. Se fue con otro esposo, hasta eso puede pasar. O sea, lo que el Señor está diciendo que se burlan de él es justamente eso. Tanto que nos recetaba Biblia y mire dónde terminó. ¿Ah? Tanto que nos recetaba amor y no ve cómo se conduce. O sea, somos escarnio de los demás. ¿Y por qué somos escarnio de los demás? Porque no calculamos los materiales para poder terminar el trabajo. Verso 31. ¿O qué rey, dice, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, vea que habla de imposibilidad, y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, dice, cualquiera de vosotros, y quiero decirle, cualquiera de vosotros, levante la mano, todos. Es más, levanten las dos manos. Esos son vosotros. Alguien me señala a mí. Yo entro entre los vosotros. Ustedes y yo. Cualquiera de vosotros, ustedes o yo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? ¿Que vendamos la casa de René para que sea discípulo de él? No está diciendo eso.
Está diciendo que mi hermano Alejandro entregue el carro a la iglesia para que sea discípulo. No está diciendo eso. Eso es lo que los mercaderes de la fe pretenden meterle en la cabeza a las personas. Le está diciendo, tenga un verdadero arrepentimiento. Entregar todo es rendirse delante de Dios completamente. Eso es entregar todo. Entregar todo es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que está implicando aquí, lo que el Señor está enseñando, es que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. El Señor está haciendo un llamado al arrepentimiento, está haciendo un llamado a que la persona que se acerca a Él realmente lo ame. Y lo ame tanto que pueda pasar la ofensa de las demás personas, que pueda tener misericordia, que pueda tener compasión, que pueda tener perdón. Pero si no hace eso, su estado postrer va a ser peor que el primero. ¿Cuál es el estado postrero? El estado de condenación. Vea lo que dice Lucas 14 en el verso 15, que es lo que le antecede a esto que acabamos de leer. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado es que el que va a estar en la posición que bien va a estar comiendo el pan de Dios. Jesús entonces le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. O sea, todo está listo para esa cena. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda. Tiene que ver con dónde vive, con lo material. ¿Qué estaba haciendo? Excusándose. Y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, está hablando de trabajo, y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro le dijo: acabo de casarme, está hablando de familia, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto, dice, por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, o sea, los que no tienen cosas materiales que les estorben, los mancos, los cojos y los ciegos, los que no tienen ni siquiera salud, porque ni ejercicio pueden hacer ni pueden ir a trabajar, porque están enfermos. Esos imposibilitados a trabajar, esos que no tienen ni material, ni tienen casa, ni tienen nada, tráigalos, porque esos no van a poner excusa. Ellos van a querer venir a comer. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. El Señor lo que dice es que nos va a meter en un estado de dolor, al cual le va a llamar: ahí será el lloro y el crujir de dientes, para salvarnos del infierno. Pasar por fuego. Pasarnos por fuego antes de mandarnos al infierno. ¿Quiere usted estar en ese estado? ¿No es mejor obedecer a la primera? Dice: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿Cuándo fueron convidados? Está refiriendo al pueblo de Israel, ¿no? Está refiriéndose al pueblo de Israel, pero se refiere a usted y a mí también. Cuando se nos presentó el Evangelio. Se está refiriendo a usted y a mí por una sola razón. Porque el Señor está usando al pueblo de Israel como figura de nuestra vida. Está refiriéndose a aquellas personas que se les llama al arrepentimiento también hoy en día y no se quieren arrepentir. Está refiriéndose a aquellas personas que incluso dicen: eso era para allá. Y no lo estoy diciendo por lo que acaba de decir, eso era para allá, no, eso es para mí hoy. Es hoy y ahora que el Señor te está dando a ti y a mí una oportunidad de arrepentirnos y retomar el rumbo por el cual nos llamó. Y dejar de estar dando por menospreciada la sangre del Hijo de Dios.
Es un llamado al arrepentimiento. ¿Y cuándo fue que Él dio esa enseñanza? ¿Cuándo fue que Él llamó? ¿Cuándo fue que Él convidó? Dice así, y me lo van a recordar ustedes, ¿qué capítulo es? He aquí el sembrador salió a sembrar. Capítulo 13 Mateo, lo acabamos de ver. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual al 100, cual al 60 y cual al 31%. El que tiene oídos para oír. ¿Sabe qué es lo que el Señor está diciendo cuando dice el que tiene oídos para oír, que oiga? ¿Sabe a qué se refiere? Esta palabra es la Shema. Oiga y obedezca. No cuestione. Oiga y obedezca. Es hora de nosotros retomar el camino. Antes de seguir con un proceso, ahorita que vamos a hacer de preguntas y respuestas, inclinen sus rostros ahí, donde están. Inclinen sus rostros y piensen realmente en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas este día. Porque quiero decirle una cosa, mis hermanos. El Señor no está hablando esta noche por casualidad. El Señor te está llamando, a ti y a mí. Nos está llamando porque nosotros vivir en un garaje no nos va a hacer a nosotros carros. Congregarnos en una iglesia no nos hace cristianos. El leer la palabra todos los días no nos hace creyentes. A nosotros nos hace cristianos el amor de Dios en nosotros hacia los demás. Deje que el Señor realmente llegue a su vida en esta noche. Porque a veces creemos que somos y no somos. A veces aparentamos lo que somos y no somos. Yo no voy a llamar a nadie aquí, porque no lo voy a llamar. Pero sí le voy a decir, mi hermano y mi hermana, que ahí donde está, le voy a dar unos segundos en silencio. No voy a hablar. Solamente le voy a dar unos segundos durante 30 segundos, 60 segundos, para que usted ahí donde está, analice su corazón delante de Dios. Porque quien cree que está bien, mire que no, caiga. No importa qué tan bien creamos que estamos, nosotros necesitamos de Dios. Lo dejo con el Señor unos segundos.